Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube. Como pueden ver aquí de nuevo está Rodolfo, así que eso significa que hoy día vamos a hablar de algún tema de contabilidad, tributación o finanzas. Y este es uno que nos lo piden bastante. Tenemos un video en el canal en el que lo abordamos. A mí me parece, y siendo bien justo, creo que está abordado de manera bastante superficial. Hace rato que quería hacer un video mucho más contundente en este y para eso hay que traer al especialista en la materia y estoy hablando del sueldo empresarial o de manera mucho más sencilla para entender para los que tenemos negocio, como quienes vivimos probablemente de nuestro propio emprendimiento y tenemos una empresa formalizada, podemos pagarnos sueldo en la empresa, pero no es igual a como estar contratado en una empresa, no funciona de la misma manera ni con las mismas reglas, pero efectivamente hay normativa acerca del sueldo empresarial. Se puede uno pagar su propio sueldo, pero hay que hacerlo correctamente y de eso es lo que vamos a hablar hoy día. Así que, Rodolfo, por favor, primero saludarte y darte nuevamente la bienvenida y preguntarte inmediatamente qué es el sueldo empresarial y cómo funciona. Y también podríamos hablar de cuáles podrían ser los beneficios de pagar el sueldo empresarial o quizás no, porque no es obligatorio tampoco hacerlo. Hola Marco, hola emprendedores del canal de EmprendeTú. Muchas gracias por la invitación nuevamente y vamos a estar hoy día, ¿cierto?, viendo un tema súper importante que es el tema del sueldo empresarial, ya para que se entienda el objetivo del sueldo empresarial, que es a lo que se refiere. Y como decía Marco, ¿cierto?, vamos a abordar este tema para que aclaremos, ¿cierto?, las dudas que siempre nos llegan a nuestros canales de WhatsApp, ¿cierto? Y al mismo canal. ¿Ya? Bueno, la primera pregunta que es súper importante es, ¿cierto? ¿Qué es el sueldo empresarial? ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve eventualmente en algún momento? Tenemos que entender que el sueldo empresarial, y yo siempre lo diferencio del sueldo normal, ¿cierto? O de estar contratado en la empresa, el sueldo empresarial es una franquicia tributaria, ya básicamente, que yo siempre parto explicándolo de esta forma, donde el Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto?, nos permite a nosotros como socios de la empresa reconocer, ¿cierto?, el costo que somos como socios en nuestro negocio, ¿cierto?, en nuestra empresa, poder reconocerlo de forma tributaria y poder de esta forma reconocer el gasto, ¿ya? Pero técnicamente no estamos contratados en la empresa, ojo, eso es súper importante, ¿ya? Me pasa mucho que cuando nos piden sueldo empresarial, lo primero que nos piden es el contrato, ¿ya? El contrato no es obligatorio. Si bien podemos escriturarlo en algún momento, yo prefiero no hacerlo, ¿ya? A forma personal, para que se entienda que no estamos contratados en la empresa, porque eventualmente, hoy en día, nos pasa mucho que se trata de hacer el sueldo empresarial para obtener beneficios que son de un trabajador remunerado. Tenemos que entender que nosotros somos socios de la empresa y por lo tanto estamos haciendo uso de una franquicia tributaria y eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Para eso nos sirve, para hacer uso de esto y poder reconocer el gasto que nosotros somos o en el cual nosotros incurrimos en la empresa. ¿Ya? Y eventualmente no somos un trabajador contratado porque es súper difícil que un socio se autodespida. Y eventualmente no me voy a despertar un día enojado conmigo mismo y voy a decir, me voy a despedir de la empresa. No pasa eso. ¿Ya? Entonces, hay que aclararlo primero, no estamos contratados realmente por la empresa, no es una relación laboral ante la dirección del trabajo, sino que es el uso de una franquicia tributaria donde nosotros ocupamos cierto o reconocemos el gasto que somos como socios en la empresa. ¿Ya? Claro, ahí Eh, podríamos considerar que hay una, o sea, digamos que el ejercicio que podríamos hacer en el fondo ahí para ver si podría ser o no conveniente es compararlo quizá con cuánto nos costaría solamente generar retiros, o sea, es decir, trabajar en la empresa, pero no pagarnos sueldos, sino que simplemente después de la empresa hacer retiro. Ese podría ser un ejercicio en términos del costo y lo otro también que podemos tener de beneficio, entiendo, del sueldo empresarial es justamente nuestras leyes sociales y que eventualmente ahí tenemos tanto ahorro como salud, porque cuando uno está independiente y no cotiza y no nada, uno está como en el aire y si te enfermas, problema de nadie, finalmente, atiéndase particular y sale súper caro finalmente.
Bueno, ahí, como decía Marco, eventualmente puede ser mucho más caro hacer retiro en algún momento y no considerarse como sueldo. Y yo, en la transparencia que siempre nos caracteriza a nosotros, yo eventualmente siempre recomiendo que deberíamos reconocer nuestro sueldo empresarial por varios motivos, porque nosotros eventualmente, lo que expliqué de forma inicial, nosotros debemos transparentar cuál es nuestro costo en la empresa, ¿cierto? Y eventualmente eso va a cerrar el círculo de tributación de tu empresa de forma correcta. Tenemos que pensar que cada peso que nosotros no llevamos a gasto eventualmente en la empresa, un 10% de ese peso es impuesto. Y si nosotros somos costos de la empresa como socios, ¿cierto? O parte importante de la empresa, al transparentar este costo como sueldo empresarial, nuestra tributación final de la empresa se va a ver rebajada, ¿ya? Por cada peso, ¿cierto? Un 10%. Entonces, eventualmente, si nosotros dejamos de ejemplo, todos los meses hacemos retiros por 1 millón de pesos, eventualmente son 100.000 pesos de impuesto de renta que nosotros estamos asumiendo como empresa. Entonces, si nosotros logramos hacer que el 10%, ¿cierto?, se reconozca, finalmente nosotros todos los meses a reconocer como sueldo vamos a hacer que la empresa esté tributando de forma correcta y por otra parte nosotros estamos teniendo nuestros ingresos de forma correcta, ¿ya? Eventualmente el tener sueldo es mucho mejor visto en el sistema bancario que hacer retiro. Por lo tanto, automáticamente, de forma default, nos abrimos, ¿cierto? Una visión a nivel bancario que es distinta, ¿ya? Y lo que decía Marco, además nosotros estamos cumpliendo con nuestra FP, con nuestro sistema de salud, por ahí, que es lo que hace técnicamente mucho emprendedor, se paga su cotización de la ISAPRE de forma independiente. Y eventualmente eso mismo puede hacerlo por la empresa y reconocer el gasto que somos nosotros en la empresa y eventualmente cerrar el círculo de la tributación de la forma correcta, reconocer nuestros gastos de imposiciones, ¿cierto? También en la empresa y nuestro gasto de sueldo va a ir a la base tributable, ¿cierto? Rebajando porque es un costo, ¿cierto? Y nos va a permitir una tributación más limpia y a todos ojos vamos a ser dos entidades recibiendo ingresos, o sea, tu empresa con una correcta tributación y tú como socio teniendo tus ingresos personales, ¿cierto? Como corresponde y va a ser a nivel bancario mucho más visible y mucho más atractivo en algún momento que si solo hicieras retiro o que solo tu empresa tribute y eventualmente hagas o no hagas retiro, ¿cierto? Ahí se anduvo cortando ¿Mm? un poquito ahí, pues después voy a hacer una pequeña edición nomás ahí y listo. Mm. Ya. No, como bien decía Rodolfo, efectivamente, también aporta en el orden financiero de tu propio negocio porque sabes efectivamente cuánto le cuesta al negocio tenerte ahí versus eventualmente que tú trabajaras en otra cosa y las utilidades del negocio van más limpias finalmente, sin que estén enmascaradas un poco por tu propio trabajo en el negocio. Está justamente, como muy bien decía Rodolfo, también el beneficio bancario eventualmente de bancarización para eventualmente un crédito hipotecario, de consumo, mejores condiciones efectivamente en la banca. Así que podríamos decir que a todas luces en general, probablemente cualquier emprendedor debiera considerar si ya la empresa puede efectivamente costear el sueldo, eh, debiera poder contratarse. Y en eso te quiero llevar, Rodolfo, un poco a las condiciones en el fondo. Si esto tiene algún tope o qué condiciones se deben dar igualmente en la empresa para que efectivamente yo pueda libremente poder decir, ya no, yo me voy a contratar y me voy a pagar, por ejemplo, X sueldo, porque acá tampoco es una cuestión tan libre de que yo me pueda pagar el sueldo que yo quiera. Muy buena pregunta, ¿cierto? Claro, lo más importante son los requisitos, ¿ya? Que son muy simples, ¿ya? El primero, que no muchos lo hablan, ¿cierto? Eventualmente es que a todos ojos la empresa pueda costear, ¿cierto? Este sueldo, ¿ya? Eventualmente si nosotros nos asignamos un sueldo empresarial,
y no se condice con los ingresos de nuestra empresa, en algún momento, ¿qué es lo que va a pasar? El Servicio de Impuestos Internos va a entender que solamente estás acumulando gastos en tu empresa y eventualmente no has tenido nunca la capacidad de pagarte ese sueldo, ¿ya? Es un requisito que es más tácito que explícito, y en algún momento es sumamente importante tenerlo claro, ¿ya? Dentro de estos mismos requisitos y muy de la mano de eso, es que el socio accionista realmente esté cumpliendo una función en la empresa. Ojo, que realmente lo está haciendo. Nos pasa mucho que nos consultan, ¿cierto?, en nuestros canales, que si pueden tener sueldo empresarial cuando trabajan en alguna otra empresa. Yo eventualmente, cuando trabajan a tiempo completo en alguna otra empresa, mi recomendación final es que traten de no hacerlo, ¿ya? Aunque eventualmente sí podrían hacerlo, pero es súper impugnable por un fiscalizador de servicio de impuesto interno porque él te va a decir inmediatamente, oye, ¿en qué tiempo trabajas? O sea, cuando llegas a las 10 de la noche a tu casa a trabajar, llegas a trabajar y eres parte de la empresa, la verdad es que es bastante difícil. ¿Ya? Y realmente debes trabajar en la empresa y para eso lo más probable es que ya no tengas que estar trabajando en otro lugar a tiempo completo, o a lo mejor estás trabajando a tiempo parcial. No es obligatorio que en tu empresa también trabajes a tiempo completo, podrías hacerlo en forma parcial, pero sí eventualmente ojo, ver que no estés tú trabajando de forma parcial en otro lugar, porque eso eventualmente abriría la ventanita que sea impugnable, ¿ya? ¿Qué requisito es sumamente importante? Ya este es ya el que sí está más explícito y escrito, ¿cierto? Es que lo primero que tenemos que hacer es pagarnos todos los meses y mes a mes las imposiciones que se refieren a nuestro sueldo empresarial, ¿ya? ¿Qué imposiciones? Las de la AFP, ¿cierto? Y la de salud, para que eventualmente reconozcamos que se nos está pagando ese sueldo, ¿cierto? Y un tercer requisito ya bastante importante es el pago de el impuesto único a las personas, ¿ya? Dado que este sueldo empresarial, a pesar de que no es un sueldo normal o tradicional, igual está afecto a impuestos, ¿cierto?, de primera categoría. Por lo tanto, para todas las personas que están dentro de la base tributable mensual, ¿cierto?, que es alrededor de 900.000 pesos, ¿cierto?, 850 y fracción, tienen que pagar su impuesto único todos los meses, ¿cierto? En el formulario 29, para que se reconozca ese impuesto único y mes a mes vamos pagando, ¿cierto? El impuesto que se condice con nuestro ingreso. Ya, ese sería como el otro requisito que es bastante importante y que debemos nosotros reconocerlo. ¿Ya? En cuanto al tope del sueldo, como decía Marco, es algo súper importante porque eventualmente en algún momento se pensó, ¿cierto?, que podíamos poner el sueldo que quisiéramos, ¿ya? Y, ojo, ahí lo mismo que expliqué inicialmente, si eventualmente nuestro sueldo supera lo que nosotros como empresa tenemos capacidad de pago, no lo estamos haciendo de forma correcta y podría ser sumamente impugnable por un fiscalizador de servicio de impuesto interno. Se tiene que condecir con varias cosas. Primero, con que el ingreso de la empresa lo permita. Segundo, que sea un sueldo relativamente acorde a lo que en el mercado se está pagando a nivel de nuestro cargo en la empresa. Y tercero, que sea realmente, efectivamente, el sueldo que nosotros nos estamos pagando, ¿cierto? O el delta que nos estamos dejando todos los meses, ¿cierto? Como sueldo empresarial, ¿ya? Ese sería como el punto más importante. Yo siempre le explico lo mismo, ¿cierto? A los contribuyentes, a los clientes que tenemos, ¿cierto? Que el sueldo empresarial debe ser realmente el que nosotros tenemos la capacidad de pagarnos todos los meses y el que nosotros nos estamos pagando. Ni más ni menos, ¿ya? Porque eventualmente también está la pregunta, ¿puedo declarar menos sueldo empresarial? La verdad es que si tú todos los meses te estás dejando X monto de dinero para ti, nuestro líquido debería condecirse con el que te estás entregando, ¿ya? Y eventualmente ahí estaríamos cumpliendo con el tope, ¿ya? Dado que no existe un máximo legal, antiguamente sí existía un máximo legal que era el tope imponible, pero esto con las nuevas instrucciones que entregó Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? Se eliminaron y quedó, ¿cierto?, afecto a lo que es de mercado y a lo que realmente puede o tiene capacidad de pagar tu empresa, ¿ya? Perfecto. Mira, ahí hay varias cosas que creo que a nivel de concepto es interesante clarificar. Hay una primero que no solamente sirve para este video, sino que para entender probablemente muchas actuaciones del Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos funciona en la base de personas que fiscalizan, fiscalizadores. Por tanto, como son personas, van a aplicar criterio sobre normativa. Es decir, hay normativa
que de repente es bastante específica, o sea que en el fondo uno puede decir esto es blanco, esto es negro, y hay, yo diría que es la mayoría, que es más bien interpretativa, es decir, donde yo pudiera decir esto corresponde o no, o no corresponde de acuerdo a determinados argumentos. Por ende, cuando Rodolfo habla de la impugnación de algo, habla de simplemente que el fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos que te tocó pudiera pensar que eso que tú estás diciendo no corresponde y actuar en el fondo en sus facultades de fiscalización, generando una sanción, una multa, lo que apliquen para el caso, en la base de esto. Entonces uno siempre debiera evitar en la medida de lo posible con el Servicio de Impuestos Internos, estas situaciones donde queda como muy interpretativo y muy en una nebulosa donde eventualmente el fiscalizador podría interpretarlo, podríamos decirlo, más a favor del servicio que a favor mío y donde eventualmente, si bien existen instancias para poder reclamarle actualmente al Servicio de Impuestos Internos, decirle, mire, señor Servicio de Impuestos Internos, yo creo que aquí a mí se me fiscalizó de una manera que no es correcta, pero igualmente eso es más desgaste y, o sea, hay cosas que eventualmente uno se podría justamente evitar en la base de simplemente moverse en cuadrantes donde generalmente no voy a generar mayor ruido, que es lo que normalmente se recomienda. Y lo que sería muy fácil justamente que me impugnen es que me dé o no el sueldo o que, como dice Rodolfo, esté eventualmente trabajando quizá en otra empresa y eso provoque que me digan, no, la verdad que no creemos que esto sea de verdad. Y también, y he visto algunos casos, quizás Rodolfo tú también has visto otros, donde además de que el Servicio de Impuestos Internos podría, y esto estoy hablando del monto del sueldo, podría eventualmente decir, no, mire, la verdad yo creo que ese monto de sueldo la empresa no se lo puede pagar. Eso es bastante delicado porque llevaría a que, si yo estoy acreditando gasto con el sueldo, lo que estoy haciendo es rebajar el pago de impuestos a las utilidades finalmente en la renta. Y cuando yo rebajo artificialmente la base imponible de cálculo del impuesto a la renta, las multas son bastante altas. ¿Ya? Entonces ahí puedo tener un problema mayor porque voy a tener que efectivamente reconsiderar todas las declaraciones efectivamente asociadas al impuesto y me va a salir caro. Y la otra que yo he visto igualmente es que a veces, y esta me la han comentado clientes y también nosotros tenemos un par de videos donde hablamos de apalancamiento financiero, tanto de empresas para personas, de hecho que lo hablamos con un especialista efectivamente en esa área. Y cuando tú tienes sueldo empresarial, tu renta es de sueldo empresarial, y resulta que no coinciden mucho tus finanzas, tus flujos financieros, lo que estás declarando, por ejemplo, en tu carpeta tributaria, en tu renta, con lo que tú estás pagando, el banco considera que tú estás falsificando la información para el crédito. Y obviamente que eso te va a dejar fuera de combate, al menos con esa institución financiera. Y muchos bancos hoy día, para protegerse, además comparten información. Entonces, podrías terminar quemándote con el sistema financiero por una torpeza que es bastante fácil de evitar y que además es bastante muy fácil que te pillen, porque es muy fácil darse cuenta que si tú vendías 2 millones de pesos, no puedes ganar un sueldo de 1,5 millones porque sobre esos 2 millones de pesos tienes costos en la empresa. Entonces, como muy bien decía Rodolfo, hay que tratar de ir a lo real porque es bastante fácil, los números no mienten mucho, entonces es fácil darse cuenta. Entonces, traten de, como consejo, generar la información adecuada. Como bien decía Rodolfo, nosotros recibimos mucha consulta de esto porque el servicio de contabilidad de cumplimiento mensual que se presta en Alfa Consulting tiene la opción también de incluir efectivamente trabajadores y donde se hace todo el servicio que se llama de remuneraciones, vale decir, procesar liquidaciones de sueldo, contratos de trabajo cuando corresponden, no en el caso necesariamente del sueldo empresarial y todo lo asociado a remuneraciones. De hecho, si quieren saber más de nuestro servicio de contabilidad y eventualmente pensar cómo se pueden contratar correctamente en su empresa para poder pagarse sueldo empresarial, pueden revisar en la descripción de este mismo video el link a la información que tenemos publicado siempre en nuestro sitio web. Y por último, solamente para complementar lo que decía Rodolfo del por qué no el contrato de trabajo, el contrato de trabajo existe para regular la relación entre empleador y trabajador, considerada en la ley como una relación dispareja en cuanto al poder. Es decir,
siempre el empleador se considera que está por encima del trabajador en términos de capacidades, poder, todo, y que eventualmente en esa relación dispar el empleador podría abusar del trabajador. Es más, el contrato de trabajo en Chile no es necesariamente escrito. Se habla simplemente de que haya un acuerdo entre las personas, por tanto podría ser verbal. La obligación de escriturarlo es para el empleador en un máximo de 15 días. Y por ende, y Rodolfo lo comentó muy bien, como no hay posibilidad de que yo me abuse laboralmente, ni de que yo me acose laboralmente, ni me maltrate laboralmente, el contrato de trabajo pasa a ser completamente innecesario porque yo tendría que estar muy loco para tratarme mal a mí mismo en mi jornada de trabajo y que además eso implique que yo vaya a la inspección del trabajo a denunciarme. Eso no puede ocurrir. Entonces hay que entender igualmente el contexto. Quiero hacerte un par de preguntas, Rodolfo, que igual salen regularmente y que podrían efectivamente ser interesantes para quienes están escuchando y que quizá algunos la tienen y siempre recuerden que la pueden hacer otras que quizás no salieron en el video en los comentarios y felices se las respondemos. ¿Me puedo pagar licencia? Sería una, o sea, aplica la licencia. La otra sería si existe el seguro de cesantía, se paga efectivamente en las cotizaciones, aplican esas dos cosas en cuanto a esto o no porque es sueldo empresarial y funciona diferente en esa área. Influencia sí aplica, ¿ya? Porque eventualmente, independientemente que no estés trabajando, ¿cierto? Es parte del ingreso tuyo, ¿ya? Entonces, como parte de la empresa, el componente de la empresa. Entonces, eventualmente sí se habilitó para que los socios de la empresa que tienen sueldo empresarial puedan tener derecho al subsidio por licencia médica, ¿ya? Sí que otra cosa no aplica, que siempre me preguntan a mí, es el tema del seguro de cesantía, ¿cierto? El CIS y el estar adscrito a una mutual, ¿cierto? También no aplican, dado que todo eso son aportes patronales para los trabajadores y son beneficios para trabajadores, ¿ya? Entonces, eventualmente, esos ítems no aplican bajo ningún motivo. Y es más, algo que yo sé que a lo mejor no te lo han preguntado mucho, pero sí a nosotros en la parte de consultoría lo preguntan demasiado, es si es que podemos optar a los beneficios laborales que da el gobierno. ¿Ya? También sale esa consulta. El IFE, Sí. por ejemplo, en algún momento era sumamente recurrente. O sea, La verdad es que es algo que, para ir al IFE. Ese era como muy... exacto, es algo que no lo recomiendo porque a todos los ojos tú no eres parte de los trabajadores y es un beneficio a los trabajadores, no a los dueños de la empresa. ¿Ya? Y tú eres socio de la empresa, por lo tanto no deberías ir a postular a un IFE o a los beneficios que entrega el gobierno, porque eventualmente, y que ya pasó cuando se dieron los primeros bonos, ¿cierto? Y se mintió en los montos de los sueldos, ¿cierto? El Servicio de Impuesto Interno en algún momento los va a requerir. Es un tema que ha pasado desapercibido, pero todos aquellos socios, ¿cierto? Que en algún momento optaron al IFE laboral, eventualmente se arriesgan que el Servicio de Impuestos Internos los requiera y les pida devolver esos dineros. No ha pasado, nadie ha levantado la alerta, pero eventualmente si un fiscalizador ve nuestro video se va a dar cuenta y va a levantar la alerta. No, no pero eventualmente deberías... Van a empezar a mirar. Sí, o sea, tiene bastante lógica de que efectivamente, y aquí quiero apelar a algo que yo he dicho en varios videos y también se lo he dicho a personas de repente cuando sale la conversación, digamos. Uno tiene que asumir de repente en la vida ciertos roles, entonces de repente ser empresario, considerando que el que tiene un negocio independiente del tamaño, por definición, es empresario si este negocio está formalizado, esa es la definición más amplia que tenemos de ser empresario, eso implica que hay ciertas cosas que vas a tener a nivel de beneficios y ciertos costos que tiene la actividad empresarial propiamente tal, y que hay otros beneficios que quizás tenías cuando eras dependiente y ya tienes que asumir que los vas a dejar, los vas a perder, igual que hay gente que quiere compatibilizar, por ejemplo, el obtener bonos por tener una condición socioeconómica vulnerable con la actividad empresarial y la verdad que no se da, porque si tú vas a ser empresario, tú vas a querer que te vaya bien en la empresa. Y si te va bien en la empresa,
ya tienes que dejar de lado la ayuda social que le corresponde a otras personas porque tú vas a dejar de estar en esa situación. Pero querer estar en las dos siempre va a ser complejo y como muy bien dice Rodolfo, de repente el Servicio de Impuestos Internos parece que fueran tontos, se demoran, sí, son lentos en actuar, en eso yo creo que no hay duda, pero normalmente te pillan igual. Y son además cosas bastante fáciles de cuadrar, como dice Rodolfo, basta que venga un plan de fiscalización amplio con respecto a eso, se cruzan los datos, te llega la notificación y tienes que devolver la plata con multas e intereses. Y se acabó el tema. Entonces al final no vas a tener un gran beneficio, al revés va a ser un perjuicio, vas a pasar un mal rato y no te conviene, hay mejores formas de probablemente hacer las cosas. Lo de las vacaciones es súper interesante, como decías tú, como beneficio, porque uno tiene derecho como empresario a enfermarse igual. Eh, en ese sentido, y solamente a modo de curiosidad, porque esto sí que no lo sé, porque lo otro lo conocía, pero tengo que hacer las preguntas para la audiencia. ¿Tú sabes si hay alguna tasa de incidencia respecto del pago o no pago de las licencias cuando es sueldo empresarial o no es algo que es estándar nomás y No, se pagan igual? no es estándar. No es estándar. La verdad es que no hay una incidencia como no pago. La verdad es que se entiende que al tener sueldo empresarial igual tienes derecho a enfermarte y eso afecta a la libre operación de tu empresa y Claro, finalmente el ingreso por subsidio está asignado. ¿Ya? Y tú exacto, pagas, de hecho, tú te pagas tus cotizaciones todos los meses, así que tienes derecho a todo, a salud, a la atención médica. De hecho, es uno de los grandes beneficios de tener sueldo empresarial, es justamente ese mismo, de que tienes acceso a la salud, claro. ya sea vía FONASA o vía ISAPRE, como si fuera un trabajador dependiente. Claro. ¿Ya? Entonces, Una pregunta que actualmente, igualmente se me había quedado y que igualmente sale en el tema, antes de, la tenía anotada por acá, por eso me acordé de que te la tenía que hacer. ¿El sueldo empresarial puede ser variable o tiene que ser fijo y tengo que comprometerme con un monto o puedo eventualmente, por ejemplo, voy a poner el ejemplo tal cual. Muchas veces uno pone, no sé, pues metas de productividad o comisiones de venta, de las cuales eventualmente uno por el esquema financiero que tiene de la empresa podría participar, porque quizás yo hago el rol de ventas en mi empresa o participo del equipo de trabajo que está relacionado a las ventas, o estoy en el área operativa y tenemos quizás algún bono por productividad. ¿Se puede eso o siempre tiene que ser un monto fijo? ya, idealmente yo recomiendo mucho el monto fijo, pero eventualmente, dado esta misma componente que acabas de explicar tú, ¿cierto? Que es sumamente importante entenderla, nuestro sueldo sí podría ser variable, ¿ya? Sí, eventualmente es mucho más fácil entender que mes a mes nuestro sueldo a lo mejor va a ir creciendo, ¿no? Porque eventualmente la empresa va teniendo mejores negocios, va funcionando de mejor forma, ¿cierto? Y pasando, ¿cierto? Cada mes de funcionamiento, puede ser que vaya incrementando, pero eventualmente sí podría bajar el sueldo porque lo que justamente esgrime el sueldo empresarial es que tú te estés pagando el sueldo que realmente corresponde a lo que tú realizas. Y si eventualmente un mes, eventualmente las ventas bajan y tú eres, ¿cierto?, parte importante de la operativa de las ventas, eventualmente tus ingresos también van a bajar. ¿Ya? O sea, yo Así podría que generar el variable no en base, digamos, a un esquema, sino que simplemente a las ventas totales brutas de la empresa en un periodo tributario de un mes determinado, ¿no? claro, y además que ahí también tomamos en cuenta que no estamos sujetos a la inviolabilidad del sueldo de un trabajador. Acá tú puedes eventualmente bajar el sueldo del socio porque eres tú mismo el dueño de la empresa. ¿Ya? No pasa así con un trabajador normal, porque con un trabajador normal tú no puedes bajar el sueldo No porque le puedes eventualmente mejorar estás las yendo en condiciones. contra. Claro, está mermando las condiciones laborales de tu trabajador. En este caso no, ¿ya? Eventualmente siempre lo que uno busca es reflejar el correcto sueldo que estás teniendo tú en la empresa. Pues, si eventualmente baja el nivel de venta, baja el nivel de ingreso y dentro de toda la operativa de tu negocio,
tu sueldo baja, sí tú deberías reconocer el sueldo más bajo y no mantenerlo en el tiempo porque nada nos obliga a mantener un sueldo ejemplo. Si en algún momento tienes la capacidad de pagarte 1 millón de pesos y eventualmente en 6 meses más ya no tienes los ingresos de tu empresa para tener 1 millón, 1 millón y medio y bajas, no sé, a 800.000 pesos, tu sueldo real son 800.000 pesos y no el millón. Pues no puedes estar generando un delta en contra de la empresa. Eso siempre hay que tenerlo bien claro. Nunca generar un delta en contra de la empresa porque no estaría haciendo un sueldo empresarial real. Exacto. Y como decíamos al principio, eventualmente todo eso podría ser fiscalizable porque finalmente es interpretativo e incluso para las acreditaciones de renta, como yo decía, yo he visto casos y también me han comentado casos donde hay personas que han llegado con sus liquidaciones de sueldo al banco, le han preguntado de dónde proviene, no, yo estoy contratado en mi primera empresa, muéstreme entonces la carpeta tributaria de su empresa y resulta que no cuadran los números porque finalmente, porque uno dice, ya, pero ¿y cómo van a saber cuáles son los márgenes de utilidad que tengo? La verdad, hay esquemas por industria. O sea, es muy difícil que yo esté metido en algo que sea tan extraño que no haya información en el fondo en la banca respecto de más o menos cómo se comporta y cuáles son los márgenes de utilidad que se establecen por industria de referencia. Eso no es algo nuevo y al revés, es muy conocido por la banca y tiene muchos sistemas de inteligencia financiera. Rodolfo, agradecerte una vez más, muy entretenida la conversación como siempre, creo que este es algo que nos afecta a todos los que tenemos negocio y por tanto podríamos conseguir beneficios de todas maneras en términos de, como decíamos, seguridad laboral, social igualmente, beneficios tributarios también, que además están acorde a cómo debiéramos tributar correctamente. Por tanto, por todos lados, si es que podemos hacerlo, si nuestra empresa le da los flujos, hacerlo bien y ordenadamente y cumplimos los otros requisitos de estar trabajando en nuestra empresa, sería bastante recomendable contratarnos. Como digo, como siempre, agradecerte y ya nos juntaremos en una próxima instancia para algún nuevo video. A quienes lo vieron igualmente, muchísimas gracias por haber visto este video. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, denle me gusta igualmente al video para que posicione mejor y nos ayuden en el canal. Cualquier comentario o duda que tengan del tema la pueden dejar. Si necesitan información de nuestro servicio contable, está igualmente en la descripción del video y ya nos vemos en el próximo.